Espíritu Santo Dios. El Espíritu Santo en la vida del hombre. Después que pasemos esta partecita primera que les voy a explicar, vamos a entrar en lo de los dones del Espíritu. Amén, y ahí amén. viene lo de la profecía, viene lo del Espíritu Perfecto. Santo en acción, Perfecto. viene, bueno, van a escuchar todo lo que les quiero explicar. Dice, el Espíritu Santo viene al hombre por la fe. Es lo que nos enseña la palabra del Señor en Gálatas capítulo 3, del versículo 2 en adelante. Amén. Hay que tener fe de que el Espíritu Santo de Dios puede obrar en la vida del hombre. Amén. A medida que el hombre le va brindando la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga una obra poderosa y grande en su vida. Su labor empieza con la convicción de haber sido pecador. Quien nos convence de haber sido pecador es el Espíritu Santo de Dios. Nos redarguye, nos redarguye. Por eso entonces sentimos el deseo de arrepentirnos. Amén. Apunte por ahí, Aleluya. Juan en el Evangelio capítulo 16 del verso 7 al 13. Y es elemento activo en la regeneración de los seres humanos. ¿Cómo es que cambia un ser humano? Cambia porque el Espíritu Santo es quien hace esa labor en la vida del ser humano. Aleluya. No importa lo que haya pasado, lo que haya hecho, cómo haya vivido. Amén. El poder del Espíritu Santo es suficiente para cambiarlo. La expresión Abba Padre en Gálatas 4, del verso 6 al 7, es un clamor del Espíritu Santo que mueve al creyente a reconocer a Dios como su Padre, pues somos hechos hijos de Dios. Qué lindo está eso, ¿eh? Amén. El Espíritu Santo, amén, que mueve al creyente a reconocer a Dios como su Padre, pues somos hechos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Hay que reconocer que nuestro Padre es nuestro Dios celestial. Amén. El caminar en el Espíritu significa alcanzar victoria sobre los deseos e impulsos de la carne y ser dirigido, amén, por el Espíritu Santo en todo para agradar a Dios. Eso lo encontramos en Mateo también, capítulo 5, del verso 21 en adelante. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 3, del verso 14 también en adelante. Bueno, se menciona al Espíritu Santo como fuente de los frutos espirituales. Surge una nueva ley, la ley del Espíritu, como nos habla Romanos capítulo 8, hablando del apóstol Pablo, la cual libera al creyente de la ley del pecado. Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y en toda nuestra vida. Ya no estamos entonces, amén, en la ley, amén, que se conoce como la ley del pecado, sino viviendo en la gracia, amén, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno. Es ahí donde entonces comienza el cambio en la vida de los seres humanos. Cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida. ¿Cuándo es que entra? Entra cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Eso es importante, hermanos. Sí. Aleluya. Es importante. Escuchen bien esta información, porque si tú en estos momentos aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor, este es el proceso. Por eso queremos llevarte, hablándote como si fuéramos niños pequeños. Sí, parte por porque parte. es que necesitamos, hermanos, que ustedes entiendan, el tiempo es corto, el tiempo se acaba. Por eso es que necesito. O sea, yo no necesito, porque yo tengo ya a Jesús en mi corazón. Amén. Ya yo le entregué mi vida al Señor. Pero el amor es el que hace, ¿verdad, pastor? El amor por las otras personas Sí. es el que hace que nosotros estemos aquí. Nosotros que somos de diferentes congregaciones quizás, de diferentes edades, pero todos con un mismo fin y solamente tenemos un mismo espíritu que es el que nos está trayendo a hacer esto, hermanos míos. Escuchen bien la información que el pastor les va a compartir ahora, porque esto es lo que puede pasar en tu vida si tú decides esta noche entregarle tu corazón al Señor. Una vez que damos ese paso de entregarle nuestra vida al Señor, comienza el Espíritu Santo
amén, a dirigir nuestras vidas en todo el sentido de la palabra. Y al tener al Espíritu Santo en el corazón, entonces comenzamos a sentir amor por los demás. Y entonces queremos que los demás se salven también, amén, que conozcan, amén, a Cristo, que vivan la experiencia del Espíritu Santo, amén, que se regocijen, que se vaya el temor, que se vaya la tristeza, que se vaya el miedo, todas esas cosas, porque la persona más confiado sobre la faz de la tierra es el cristiano. Sí, el cristiano. Ahora bien, quiero pasar a la otra parte, a ver si nos da tiempo para que hablemos de los dones del Espíritu. Esta parte es sumamente importante porque es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos ayuda, el que nos guía, el que nos hace entender, amén, que hay muchas cosas que no las entendemos, pues el Espíritu Santo, amén, con ese poder inmenso y sabiduría nos enseña, amén. Dice, en el Nuevo Testamento aparecen los dones del Espíritu. En el Nuevo Testamento se presentan 3 listas de dones espirituales. Escuchen esto. 3 listas de dones espirituales. En esa lista, escuche esto, aparece en Romanos capítulo 12, del verso 6 en adelante. Dice que desde el verso 6 en adelante comienza a hablarnos acerca de la profecía. La profecía, ¿qué es profecía? Profecía es algo que aparece en la Biblia como un mensaje de Dios hablándonos para un futuro cercano o lejano. Aleluya, escucha hermano, sí, escucha. En término profético. De servicio comienza a hablar del verso 7 de enseñar, de servicio, de enseñar, de exhortar, de repartir, de corregir, de predicar, de enseñar, de dirigir, aleluya, de hacer misericordia con la gente. Ya vamos por el verso 8 de ese capítulo 12 de Romanos, amén, donde nos habla de todo esto porque es el Espíritu Santo, amén, el que nos lleva a conocer en toda verdad y en toda justicia todos los asuntos de Dios. Son lo que la gente llaman a veces unos misterios, pero ¿qué pasa? Que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para que cuando oremos a Dios, el Espíritu Santo entonces comienza a trabajar en nuestro corazón y en nuestra mente. Aleluya. El Espíritu Santo controla nuestra mente, controla nuestro corazón, controla nuestros sentimientos. Amén. Todo nuestro entero ser lo controla el Espíritu Santo. Escuchen esto. Pasamos entonces a 1 Corintios, hablando también del apóstol Pablo, en el capítulo 12, del verso 8 en adelante. Les voy a mencionar todo lo que vamos a encontrar ahí. Ahí vamos a encontrar en ese capítulo 12 de 1 Corintios, del verso 8 en adelante, vamos a encontrar toda palabra de sabiduría, lo que Dios quiere que tengamos. Toda palabra de sabiduría. Amén. Toda palabra de ciencia. Toda palabra de fe. Ya vamos por el verso 9. La fe que nos mueve a creer en el poder creativo de Dios, y ahí vemos los milagros, vemos, amén, al Señor trayendo los moveres del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Lo que yo le enseño a la gente, que el avivamiento de la iglesia no es brincar ni correr. El avivamiento en la iglesia es que la gente se convierta al Señor, que los enfermos se sanen, que la gente vengan por montones, que vengan los endemoniados, que vengan las lesbianas, que vengan los homosexuales, que venga todo el mundo y Cristo los liberte. Eso es todo. Eso es avivamiento. Y la fe, pastor, es la misma que tú necesitas para tener en esa madrugada de juicio, cuando el Señor dice que te va a proteger, que tiene ángeles acampando alrededor de tu casa. Amén. Eso es lo que tú tienes que creer, y creer en eso es fe, hermano, pero tienes que tener fe.
tienes que creerle a Dios. Sí, Señor. En ese capítulo, comenzando en el verso 9, vamos a encontrar los dones de sanidades, lo que el Espíritu Santo le reparte a la iglesia. No todo el mundo en la iglesia ora por los enfermos y que se sanen. Hay gente que ora por los enfermos y casi que se mueren. Es el que tenga el don de sanidad. Yo no dejo que todo el mundo ore por mí. Yo le tiro el ojo mío espiritual y digo, no, tú vas a orar por mí, que Dios me va a sanar. La hermana Daisy oró por mí los otros días y me sentí como un cañón. Así estoy hoy. Aleluya, pastora del Señor. Amén. Aleluya. Dones de sanidad. Ahora, dones de milagros. Milagros, porque hay unas sanidades, pero también hay unos milagros que son sobresalientes. Milagros creativos. Sí, Señor, aleluya. Es cuando le falta una extremidad al cuerpo de una persona y Dios se la devuelve. Aleluya. Son un milagro creativo. Aleluya. Pastor, sobre esos milagros el Señor ha hablado, que después que pase el juicio comencemos con la iglesia va a participar de nuestro país y de nuestros lugares. Van a haber milagros creativos y que los Señor, vamos aleluya. a ver todos, hermano. Por favor, alístate en este aleluya. grupo. Sí, Señor. Alístate no en el grupo de nosotros, Ay, aquí, en el grupo bueno. de Cristo. Únete para que seas parte del nuevo rebaño del Señor. Amén. No dejes pasar esta oportunidad, hermano. El 787-896-5753. En ese capítulo 12 de Primera de Corintios, ya por el verso 10, nos empieza a hablar de la profecía. El Espíritu Santo usando a una persona cristiana, dado a Dios, amén, para Dios darle un mensaje de profecía. Le puede hablar a la iglesia, le puede hablar al pueblo, le puede hablar a un pastor, le puede hablar a quien sea, una congregación, amén, en los términos proféticos, porque el Espíritu Santo está capacitado para eso. Discernimiento de espíritu, para discernir entre una cosa y otra. Óigame, yo le digo a la gente, no, todo pastor tiene que tener los dones del Espíritu. Y a veces se ríen porque yo le digo, bueno, a mí Dios me ha dado unos cuantos dones y tengo hasta el de sospecha. Discernimiento de espíritu. Amén. El hablar en lenguas, ya por el verso 10 del capítulo 12. El hablar en lengua, ser bautizado con la promesa del Espíritu Santo, y le sigue añadiendo y dice, y ahí mismo Dios le da el don de la interpretación de lenguas. Hace poco una persona, un pastor me dijo, ora a Dios que me dé ese don, porque me gustaría, y fue que en un campamento, el Espíritu Santo se dignó de darme la interpretación de unas lenguas que hablaba un predicador en pleno mensaje. Aquello fue una cosa tremenda, porque todo el mundo allí cayó al piso y Dios empezó a sanar gente y se convirtieron un montón de gente. Amén. Era un campamento de jóvenes y aquello fue glorioso, pero allí estaba la manifestación del poder del Espíritu. Aleluya. Cuando esa interpretación de lenguas llega, es una intervención del Espíritu Santo con el espíritu de la persona que Dios va a usar, usando la mente y el corazón. Es una conexión tremenda, y la persona que Dios usa en eso tiene que ser bien cuidadoso, como el que Dios le da la profecía, tiene que ser bien cuidadoso, porque al decir algo proféticamente tiene que sostener esa profecía y esperar que el tiempo sea su testigo cuando se cumpla esa profecía. Exactamente, es el tiempo el testigo. Ajá. Hermano, es el tiempo el testigo. La palabra del Señor nos sigue hablando en el libro de Efesios capítulo 4, del verso 11 en adelante, donde el Señor llama a la gente para lo que Dios lo quiere. Por ejemplo, dice, los apóstoles, profetas, gente que Dios lo ha escogido, evangelistas, pastores, maestros, y todas estas personas, cuando entran en ese trabajo con el Señor, tienen en sus manos una responsabilidad, la responsabilidad más grande que puede tener un ser humano, porque el asunto es con Dios. Cuando a mí Dios me sacó de mi trabajo, yo trabajaba con el gobierno, trabajaba de inspector de escuelas y hospitales, y me sentía bien porque estudié para eso, y me daban un carro todos los años nuevo, lo estrenaba y al año me lo quitaban y se lo daban al que me seguía a mí, y a mí me daban el otro nuevo. Qué bonito eso, ¿eh? Tenía un buen sueldo. De ahí me sacó el Señor.
Y hasta el día de hoy, el que me invitó todavía me paga. Aleluya, aleluya. Ajá. Aleluya. Es interesante observar cómo el apóstol Pablo designa los dones del Espíritu Santo con 3 términos de ministerios, que son modos de servir, amén, de servir a los demás, en operaciones, que son actividades de diversas clases, realizadas en los templos, en la iglesia, para la obra de Dios y la edificación de los creyentes de la iglesia. Dones que son capacidades especiales dadas por el Espíritu Santo para el servicio de Dios a favor del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Aleluya. Aleluya. Y déjenme decirle, hermanos, los dones del Espíritu no son solamente para los profetas y los maestros y los evangelistas, los pastores, es para la iglesia. Cuando se habla de la iglesia va incluido el pastor, va incluido el predicador, el evangelista, los maestros y todos los hermanos miembros de la congregación. Son la iglesia. Amén. 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 Dios le puede dar eso al pastor, pero se lo puede dar a un hermano sencillo y humilde que está en la iglesia, pero que sea un hombre de Dios o una mujer de Dios. Dios le da también lo mismo. Aleluya. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Entonces, ese Espíritu Santo que figura como Dios, amén, gloria al Señor, le voy a dejar unos textos bíblicos para que nos cuidemos mucho. Dice, los pecados contra el Espíritu Santo. Esto es importante. Esto es importante. Esto es importante. Y va a ser la última parte que le voy a dar en esta noche porque el tiempo se nos acaba. Escuche esto. Dice, el creyente puede contristar fácilmente o apagar el poder del Espíritu Santo en su vida si no tiene cuidado. ¿Y eso lo dice la Biblia, pastor? Sí, la Biblia lo dice en Efesios capítulo 4, del verso 30 en adelante. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 19 en adelante. También se le puede mentir al Espíritu Santo y es peligroso. ¿Por qué? Por lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Hechos, y me adelanto a explicar, porque la gente dice, no, porque en este tiempo que Dios es tan amoroso, Dios no va a traer juicio, Dios no va a traer castigo, porque Dios es todo amor. Amor, Sí, es misericordia. es verdad, Él es amor, pero también es fuego consumidor, dice la Biblia. Y dice que es un buen padre, y el padre que es bueno reprende y exhorta a su hijo. Amén. Amén, qué bueno. Amén. El Espíritu Santo, amén, hay que tratarlo con mucho respeto y con mucho cuidado, porque en el capítulo 5 del libro de los Hechos, y eso es en la gracia, es en el tiempo de nosotros, después de Cristo, del verso 3 y 4, nos dice la palabra del Señor que en aquel entonces la iglesia acostumbraba que tenían todas las cosas en común, al principio de la iglesia. Y todos comían juntos y todos hacían sus cosas y qué bueno, y llamaban a todos los hermanos y mataban el gallo y hacían un asopao y con tostones y arañitas invitaban a todo el mundo, qué bueno, así vivía la iglesia. Pastor, y escuchen Amén. eso, hermanos, porque así es como vamos a Sí. volver a vivir. Y dice que vendían las propiedades y traían lo contenido a los pies de los apóstoles. Y quien dirigía esa obra era el apóstol Pedro. Y dice de 2 personas que se llaman en la Biblia Ananías y Zafira. Era un matrimonio. Era un matrimonio. Y quien primero llegó fue Ananías, el hombre. Y Pedro le preguntó, ¿en cuánto vendieron la herencia? En tanto. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro, están mintiendo, porque no la vendieron en eso. Y por haber mentido, va a morir ahora, y la Biblia dice que allí cayó a los pies de los apóstoles y expiró, murió. Pedro dio orden que los jóvenes que estaban allí lo sacaran y lo enterraran. Oye, ni lo velaron. Y dice que mientras sacaban a este hombre, llegó Zafira, su mujer. Y Pedro rápido le preguntó, Santa hermana, ¿en cuánto vendieron la herencia? La vendimos en tanto. Y el Espíritu Santo vuelve y le dice a Pedro, también mintió.
Pues mira, le dijo Pedro, los que sacaron a tu marido de aquí por haber mentido, ya están en la puerta, te van a sacar también a ti. Y ahí cayó muerta en el piso. Santo. Porque no se le puede mentir al Espíritu Santo. No se le puede mentir. Y lo último que le digo, si se blasfema contra el Espíritu Santo, válgame, ¿sabe lo que dice la Biblia? Dice que hay un pecado que Dios no perdona, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios perdona todo pecado, grandes y pequeños, porque todos los pecados son iguales. Amén. Merecen la intervención de Dios, pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en esta generación ni en las próximas. Entonces uno tiene que cuidarse de eso, no contristarlo, no atacarlo, no ofenderlo. Amén. Porque si se hace eso, pues entonces se pierden todas las bendiciones del Señor. Hermanos y amigos, Dios me los bendiga mucho. Dios les guarde. Queremos terminar aquí porque vamos a orar por todos ustedes. Es correcto, pastor. Amén. Nos llamó nuestra hermana Gloria Vera Durán. Gloria recibe un cariñoso saludo. Qué bueno. Recibe la paz y la bendición del Señor. Ella siempre está escuchando nuestro programa y nos pide que oremos por la salud de ella y por la salud de las dos personas que ella cuida, doña Ángela Rivera y Carmen Vélez. Y también pide que oremos por nuestra propia salud, que vamos a estar siempre en oración así. También esas personas que no han podido llamar y no se han podido comunicar con nosotros esta noche, vamos a extender la oración para todos ustedes, para todos los que nos escucharon y para todos los que nos han visto, y también para todas las personas que están sobre la faz de la tierra, porque debemos orar los unos por los otros. El pastor va a hacer ahora la oración, porque unos minutitos que nos queden antes, yo les voy a dar rapidito algo de unos talleres que estamos preparando y queremos ponerlo a la disposición de todos ustedes. Sí, pastor, sí. les dejo con la oración. Amén. Mis hermanos, vamos a orar al Dios Todopoderoso. Padre, una vez más volvemos a ti en el nombre santo de Jesús. Aleluya. Ese nombre que es sobre todo nombre. Señor, en esta noche, en primer lugar, queremos presentarte a ti las personas que han estado escuchando, Señor, tu palabra, y que en estos momentos, Señor mío, ellos quisieran tener un encuentro contigo. Yo te pido, Padre Celestial, que permitas que el Espíritu Santo de Dios obre en estas vidas, entrando a su corazón, Señor, recibiéndolos tú en esta noche como hijos tuyos, Padre Celestial. Perdónalos y recíbelos, Señor mío, impartiéndole vida espiritual, vida física y salud, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Tú eres nuestro Dios. Señor, mira a los descarriados, tráelos con cuerdas de amor, Señor, como los estás llamando todos los días, Señor mío, porque tu misericordia y tu amor todavía se extiende a lo largo y a lo ancho del mundo entero, para que todos corran a ti. Señor, mira también los enfermos. Físicamente hablando, Señor, hay mucha gente enferma. La hermana acaba de leer una nota, Señor, de unas personas que necesitan que oremos por ellos. Aleluya, por salud. Padre, los presentamos a ti, a esta hermana, Señor, que trabaja cuidando a estas personas. Señor mío, te suplicamos que ahora mismo multipliques la salud poderosamente como tú sabes hacerlo. Aleluya, que reciba fuerzas nuevas para poder continuar trabajando y luchando a favor de estas personas. Señor, a todos los vamos a dejar en tus manos, confiando en ti, y creemos firmemente que estando en tus manos estarán bien. Aleluya. Por Jesucristo, sí, amén, amén. Amén. Sí, hermano, quiero decirle, primero que nada, lo más importante, anoten mi número de teléfono, 787-969-0848, 969-0848, Puerto Rico. A las personas que nos están viendo a través de internet por Puerto Rico y a los que nos puedan estar escuchando aquí, San Sebastián y pueblos limítrofes. El Señor nos ha enviado ahora a que comencemos a preparar los grupos de personas y líderes que van a estar trabajando en los barrios, las urbanizaciones, las comunidades, posterior al juicio. Recuerden, el juicio habla de 6 etapas: caída de asteroide, onda expansiva,
terremoto, Maremoto. tsunami, 3 días de oscuridad y pestilencia. Recuerden, durante los 3 días de oscuridad nadie puede salir de su casa. Y después cuando salga el sol, comenzará lo que es la pestilencia. Pero ahí es que tenemos que tener personas preparadas para comenzar a trabajar con nuestros perímetros, con las áreas adyacentes, cerca de nosotros, porque recuerden, de aquí es que se va a reconstruir ese barrio, esa comunidad, ese pueblo y este país completo, porque ahí es que de este pueblo, al igual que en otras partes del mundo, el Señor va a levantar el nuevo rebaño, su iglesia. Anota mi teléfono, 787-969-0848. Vamos en Puerto Rico a cualquier pueblo que nos inviten, porque esto es gratuito, esto es un trabajo que estamos haciendo para el Señor. Ahora nosotros trabajamos para el Señor, con el propósito de preparar a todo aquel que respondió al mensaje. Y esto es, como dice el pastor, sin fines de lucros. Así que, mis hermanos, los dejamos y los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles. Reciban la paz y la bendición del Señor y gracias por estar en sintonía. Tengan todos muy buenas noches. Amén. Que Dios nos los bendiga a todos.